En las faldas del Moncayo, en la provincia de Zaragoza, está ubicada Tarazona. Encrucijada de caminos entre Aragón, Navarra, Castilla y La Rioja, la villa parece acariciada por el río Keiles, que encauzado cruza el municipio. En su paisaje sobresalen esbeltas torres románico-mudéjar, que nos hablan de un pasado marcado por el paso de diferentes pueblos, desde romanos, visigodos o árabes, hasta la reconquista por Alfonso I de Aragón en 1119. En la segunda mitad del siglo XVI se levanta la lonja municipal, que desde el XVIII albergará el ayuntamiento. Su fachada renacentista está decorada con relieves en yeso de Hércules y el gigante Caco, míticos fundadores de la villa. Un minucioso friso, también en yeso, representa la cabalgata tras la coronación de Carlos V y su entrada en Bolonia. Del siglo XVII es la iglesia de la Merced, del que fue convento de mercedarios. En el interior destaca el retablo mayor, churrigueresco, obra de Fray Pedro Puey, acabado en 1737. Otro de los conventos que aquí hubo es el de San Francisco, que según la tradición fue instaurado por el propio San Francisco de Asís. Frente a la iglesia de la Magdalena se alza el Palacio Episcopal, que aún conserva restos de su antigua función defensiva. La fachada principal está decorada como si de un retablo en piedra se tratase, con San Pedro como motivo central. El interior conserva capillas que hasta hace poco fueron utilizadas por los obispos turiasonenses, pues el palacio no se utiliza ya como vivienda. Los orígenes de la diócesis hay que rastrearlos a partir del año 465, cuando aparecen los nombres de algunos obispos de Tiraso en los concilios de Toledo. El Salón de Obispos del Palacio Episcopal recoge el episcopologio, la sucesión de prelados retratados en lienzo o fresco bajo un impresionante alfarje mudéjar, techumbre de madera de 1442. La diócesis de Tarazona, pues como sabéis, es pequeña y rural, con una larga historia. Ya tenemos conocimiento de obispos del siglo V, por lo tanto es una diócesis antiquísima, ¿no? Pero ahora actualmente pues es una diócesis pequeña, se calcula que habrá unos 85.000 habitantes, más o menos, y tenemos 85 o 86 sacerdotes. Ciertamente el problema pues, de la edad es un problema muy presente también en nuestra pequeña diócesis, pero yo diría que los sacerdotes, no obstante la edad, pues tienen una gran disponibilidad y generosidad y están ocupando, diríamos, todos los puestos más importantes en el campo pastoral. El navarro Eusebio Hernández es el actual obispo de la diócesis. Agustino Recoleto hasta ahora trabajaba en el Dicasterio Vaticano para la vida religiosa y fue consagrado obispo en 2011. Desde hace un año anima la vida apostólica de la diócesis turiasonense. Hemos comenzado un poco guiados, iluminados, acompañados por la Iglesia en el campo de la nueva evangelización. Considero que sea en estos momentos el gran desafío, el gran reto que ha planteado la Iglesia y que creo que tiene una gran validez para esta diócesis. Sabemos, sí, antiguamente se nacía cristiano, pero ahora tenemos que hacernos cristianos porque en la sociedad moderna exige tomar un compromiso fuerte en el campo de la evangelización. Y yo espero que en este proceso que estamos haciendo de la nueva evangelización desemboque en crear una fe cada día más convencida, una fe que ciertamente nos implique a un comportamiento cristiano en todas las dimensiones de la palabra, ¿no? Y todo esto iluminado, acompañados del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia, que son como los dos faros importantes que pueden iluminar este proceso de la nueva evangelización para Tarazona. Aunque se trata de una diócesis pequeña, Tarazona quiere colaborar en la animación misionera con una obra en Bolivia. Dentro de la diócesis de Tarazona, desde el principio, esta misión comienza el año 1992, ha habido 2 sacerdotes animando la pastoral. Junto a ellos ha habido seglares y religiosas, algunos de manera estable. Y siempre ha habido muchos voluntarios y voluntarias que han ido
durante una temporada a ayudar dentro de la misión. Pero además allí están también los religiosos maristas apoyando todo el tema de educación y están las religiosas alasanas apoyando el tema de las guarderías infantiles y el tema de atención a las mujeres maltratadas. A las afueras de la ciudad se levanta el edificio del Seminario Diocesano, puesto bajo la protección de la Inmaculada. Un grupo de 9 jóvenes seminaristas mayores se preparan para ser sacerdotes en un clima de estudio, oración y práctica pastoral en las distintas parroquias de la ciudad. También en el seminario se organiza un oratorio los fines de semana para los jóvenes de la ciudad. 9 seminaristas que se dedican especialmente a los 2 pilares del seminario, que son la formación religiosa, la vida espiritual y la formación académica, y unido al seminario está la pastoral vocacional, que va unida y necesaria, llevada a cabo por la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional, que llevan sacerdotes, religiosas y seglares. Existe en nuestra diócesis, como en otras, lo que se llama el seminario en familia, chicos todavía jóvenes que tienen vocación y entonces se les hace un seguimiento desde la parroquia con convivencias en el seminario cada cierto tiempo, hasta que tengan ya la edad adecuada para poder ingresar en el edificio, en el seminario de Tarazona. La línea del horizonte en Tarazona aparece rasgada por la torre y el cimborrio de estilo gótico mudéjar de la catedral. Comenzó su construcción a mediados del 12, en estilo gótico de gusto francés. Tras años de restauración, muestra ahora todo su esplendor. La catedral de Tarazona, que ya todo el mundo la mira como una joya, ya en el año 82 se cerró una primera parte porque ya comenzaban pequeñas grietas, caídas de alguna pieza, y se cerró y solamente se mantuvo el culto en esta capilla de San Andrés hasta el año 90 y tantos. Ya se comenzó con el obispo don Carmelo Borovia un plan director nuevo y es el que vemos el fruto de este plan director. Y por hacer, como comentaba, ciertamente queda mucho, ¿no? Hay muchas capillas laterales que están en falta de la restauración, buscando mecenas, ¿no? Tanto los estatales que han dado muchísimo, las entidades bancarias también. Queda el atrio, ¿no? Que está ahora protegido con esta entrada de metal que facilita el poder tener uso de la catedral, si no sería más complicado. Y luego queda una gran pieza emblemática que es el claustro. Ahora se va a inaugurar de aquí a un mes más o menos una exposición de todo el proceso de restauración de la catedral, pero el resto del claustro queda todavía por restaurar. Consagrada en 1235, la esbeltez de la nave principal invita al fiel a elevar la mirada hacia lo alto. En las naves laterales admiramos las líneas de un gótico puro, en bóvedas de crucería y adornos en las claves. El retablo mayor está dedicado a la Virgen de la Huerta, tallada por Pere Joan. De estructura manierista, fue policromado por Agustín Leonardo y Gil Jiménez, vecinos de Tarazona. En la girola se abren capillas funerarias, como la de la familia de Cunchillos, dedicada a la Purísima, con sepulcros en arcosolio con estatuas yacentes de 1525. El sepulcro del obispo Pérez Calvillo, gótico de fines del XIV, ocupa la capilla de los Calvillo, presidida por un magnífico retablo de Juan Levi con pintura sobre tabla de estilo gótico internacional. Una reja de fines del XVII da paso al coro. Tras la restauración, la sencilla sillería gótica del coro ha vuelto a su posición original, bajo el órgano en el centro de la nave principal. El coro fue realizado hacia 1483. A mediados del XIV, el interior del templo se renovó según el gusto renacentista y se construyó el airoso cimborrio. Fruto de esta época son las pinturas en grisalla, que representan personajes bíblicos y clásicos, desnudos, que hacen de este conjunto un hito en la pintura europea de la época. La vertiginosa verticalidad del interior del cimborrio nos sorprende con un polígono estrellado. Alonso González enriqueció las bóvedas de crucería superponiendo otras de nervaduras más complejas. Hacia 1500 se realiza el claustro, adosado al sur del templo. Es una de las zonas que aún está en periodo de restauración.
Aquí llaman la atención las celosías en yeso de tracería gótico-mudéjar que cierran los monumentales ventanales y que, al decir de los expertos, no tienen parangón en la península. Después de casi 30 años de trabajos, Tarazona ha recuperado su catedral, que ahora luce esplendorosa para recordarnos la historia de un pueblo que ha sabido expresar en yeso, ladrillo y pintura la alegría de la fe. Buenos días, amigos del Día del Señor. Vamos a dar comienzo aquí a la celebración de la Eucaristía en este segundo domingo de Pascua. Preside la celebración Monseñor Eusebio Hernández, agustino Recoleto, obispo de la diócesis de Tarazona, en cuya catedral celebramos este domingo la Eucaristía. En este momento inicial de la incensación del altar por parte del celebrante, hemos visto cómo se ha detenido ante el cirio pascual, que también ha sido incensado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Sí. Queridos hermanos, en este domingo, en el que unidos a todos los cristianos del mundo, recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor, vamos a iniciar nuestra celebración evocando cómo Dios, por medio del bautismo, nos injertó simbólicamente en la muerte y resurrección de su Hijo, y con ello nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Pidamos, pues, al Señor que el agua que vamos a bendecir y derramar sobre nosotros reavive nuestro bautismo y el perdón en que aquel día se nos otorgó. Oh Dios, que en el domingo, día memorial de la resurrección, reúnes a tu Iglesia, esposa y cuerpo de Cristo.
bendice a tu pueblo y por medio de esta agua reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del bautismo, nuestra primera Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. El gesto de la aspersión del agua sustituye al momento penitencial, al inicio de la Eucaristía. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de tu reino. Amén. Amén.
Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se siente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor por es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dice el Señor, dichosos los que crean en mí, sin haber visto. El sacerdote que va a proclamar el Evangelio ha pedido la bendición al señor obispo y lleva ahora el libro del Evangelio que ha sido traído en procesión al inicio de la Eucaristía hasta el ambón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no ve en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Ha sido don Juan Manuel Melendo, vicario episcopal y deán también de la Catedral de Tarazona, quien ha proclamado el Evangelio que ahora lleva a besar al señor obispo y con el que imparte la bendición a los presentes y a todos aquellos que seguimos a través de televisión esta celebración.
y nos disponemos a escuchar las palabras de homilía de Monseñor Eusebio Hernández. Excelentísimo Cabildo de la Catedral, amados seminaristas, queridos todos en Cristo resucitado. La palabra que Dios hoy nos regala está centrada en la realidad pascual, la comunidad cristiana como signo de Cristo resucitado. Lo que mantiene al grupo cristiano en cohesión interna, como hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, es la fe en Cristo resucitado. Y desde esa mirada al resucitado surge el amor y la preocupación por el otro. Vivían tan unidos que lo ponían todo en común y no había necesitados entre ellos. La Pascua de Jesús posibilita la supresión definitiva de la pobreza y la injusticia, porque cambia nuestros corazones y nos estimula a construir con nuestras actitudes una tierra de verdaderos hermanos. Pascua significa paso, es decir, cambio cualitativo en nuestros comportamientos, el paso de la tiniebla a la luz, de la mirada centrada en uno mismo a la mirada solidaria con el otro. La fe en la resurrección nos abre horizontes para situar nuestra propia vida desde otras coordenadas, las del Evangelio. Debería brotar de nuestra fe pascual hacer un análisis con sentido evangélico de las causas y las consecuencias de las crisis de valores, la crisis económica, para acercarnos al corazón de los más necesitados y dejarnos llevar por esa propuesta de fraternidad, solidaridad, de amor que nos proponen los primeros cristianos. El apóstol San Juan nos dice bien claro: en esto conocemos si somos hijos de Dios, si amamos. La experiencia pascual de los seguidores de Jesús demostró que es en la comunidad donde se puede descubrir la presencia del verdadero Jesús. La comunidad es la garantía de la fidelidad a Jesús, al Espíritu y a la Iglesia. Esa es la clave. La misión de anunciar el Evangelio es el principal mandato que reciben de Jesús. Y anunciar el Evangelio hoy es terminar con la violencia, con el hambre, con la injusticia, con la opresión, llevando siempre un mensaje de esperanza y de ilusión. Para ello hemos sido ungidos por el Espíritu. En el Evangelio nos encontramos con Tomás y sus dudas, con la comunidad encerrada, presa de miedo, temerosos por su falta de fe. Tomás representa a cada uno de nosotros y nuestras dificultades para creer, nuestras dudas y nuestra falta de fe, de coraje y de valentía. Tomás, como nosotros en tantas ocasiones, no se fía de Dios, le falta la audacia para creer. Jesús se presenta ante ellos con el saludo de la paz. No reprocha nada a los discípulos, con delicadeza les ayuda a disipar sus dudas, les fortalece en las dificultades. El calor del saludo elimina el miedo y la incertidumbre. Constatan por experiencia que es Jesús quien vuelve a convocarles. Hemos visto al Señor en persona. La fe no nace de la visión,
sino del testimonio. La experiencia de la presencia de Jesús les ha transformado. La respuesta de Tomás es tan extrema como su incredulidad. La fe, como digo, no es ver, sino experimentar. Cuando él hace la experiencia, puede llamarle a Jesús Señor mío y Dios mío. Al decir mío, expresa amor, expresa su cercanía, como la Magdalena. Al tocar las llagas, Tomás descubre que es el mismo Jesús crucificado el que es ahora glorificado. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos que pasar por el mismo proceso que tuvieron que superar los discípulos. Que Jesús siga vivo no significa nada si no vivo yo mismo en Él y con Él. Nuestra principal tarea es descubrir esa vida que Dios nos ha dado y poner todo nuestro ser a su servicio. Que realmente puedan decir, queridos hermanos, de nosotros también, que donde hay un cristiano no hay odio, violencia, marginación, soledad, sino que hay amor, hay armonía, hay esperanza, hay alegría, como signo del resucitado y de su divina misericordia. Cada día el Señor resucitado quiere entrar en nuestro corazón, cerrado por miedo, para traernos su paz y su alegría. Cada día, especialmente cada domingo, el Espíritu nos convoca para reunirnos como comunidad cristiana, como comunidad de hermanos y poner en común lo que somos y lo que tenemos. Cada domingo la Iglesia, la comunidad reunida, es signo de la presencia del resucitado en medio de nosotros. Es una llamada a compartir nuestro pan y nuestra vida con tantas personas que necesitan una ayuda nuestra. Que el Señor resucitado nos ayude a cada uno de nosotros a amar a los demás como Cristo nos amó a todos y a cada uno de nosotros. Que María, la Reina de los Apóstoles, sea para nosotros signo de esperanza y modelo de creyentes. Que así sea. Hemos escuchado las palabras de Monseñor Eusebio Hernández comentando este pasaje del Evangelio de Tomás cuando creo en se Dios encuentra Padre con Jesús Todopoderoso, resucitado. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los muertos, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Para que la Iglesia de Cristo goce de una paz verdadera y estable en toda la tierra, y creciendo en el amor y en el temor de Dios Padre, esté llena de la presencia del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, para que los creyentes en Cristo no caigan bajo el poder del mal, sino que libres de toda ambigüedad y de todo miedo, profesen abiertamente su fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la asamblea dominical
manifieste cada vez más la verdadera naturaleza de la Iglesia, que nace de la palabra de Dios y se edifica en el banquete eucarístico. Roguemos al Señor. Para que todos los cristianos, a imagen y semejanza del Padre, tengan un corazón grande, lento a la ira y siempre dispuesto al perdón. Roguemos al Señor. Para que la Asamblea Dominical manifieste cada vez más la verdadera naturaleza de la Iglesia que nace de la palabra de Dios y se edifica en el banquete eucarístico. Roguemos al Señor. Para que el Evangelio que hemos proclamado con la boca haga crecer raíces de fe en nuestra vida y produzca frutos de justicia y santidad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy, por medio del bautismo, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Pues la paz también vaya hasta todos vuestros hogares. Es el saludo de Cristo resucitado. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Reconfirmi a me,
Estamos celebrando este domingo, segundo domingo de Pascua, desde la Catedral de Tarazona, que ha sido recientemente abierta de nuevo al público tras su restauración. El próximo domingo a las 10:30 estaremos en la parroquia de la Encarnación, en Madrid, para celebrar también el Día del Señor. Tiempo de Pascua, tiempo en el que la Iglesia celebra la alegría de tener al Señor resucitado, que se hace el encontradizo, como escuchábamos en el Evangelio, que quiere estar con sus discípulos, con sus amigos, como nos recordaba Monseñor Eusebio Hernández en la homilía. Nos recordaba Monseñor Eusebio Hernández que nuestra principal tarea es descubrir que esa vida, la vida de Dios, nos la ha dado. Vivimos de su vida y poner todo nuestro ser a su servicio. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos disponemos a recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y con la invitación aleluya, aleluya. La invitación a ir en paz con el canto del aleluya. Concluimos aquí nuestra celebración. Hasta el próximo domingo, si así lo desean, a las 10:30 tendrán aquí en la 2 una cita con nosotros. Hasta entonces, buenos días y feliz semana.